Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este subprograma Crónicas Teoloyuquenses. Bienvenidos a este cuarto programa de la segunda temporada de este proyecto. Ya estamos comenzando el mes de septiembre, el mes patrio, en el cual celebramos el inicio de la independencia de México y damos inicio al mismo tiempo a la última etapa del año. Una vez más, permítanme comentarles el nuevo formato que tendremos en esta temporada que estamos iniciando de su programa Crónicas Teoloyuquenses. Como ya lo he comentado en programas anteriores, en esta segunda etapa abordaremos el pasado e historia de nuestro municipio, pero desde otro ángulo, las memorias sociales, es decir, las memorias de nuestra gente, memorias de personas como tú o como yo, que tenemos algo interesante, curioso, extraño o desconocido que contar. Para lograr ese propósito estarán acompañándonos en el programa invitados especiales, los cuales nos compartirán sus memorias, anécdotas y conocimientos adquiridos de alguna u otra manera a lo largo de su vida. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a participar. Si alguno de ustedes quiere y tiene alguna memoria o crónica que compartirnos, pónganse en contacto con nosotros en los comentarios de esta emisión y con gusto te invitamos a participar. Para dar inicio a este programa y entrar de lleno a la temática del mismo, permítanme presentarles nuevamente a nuestro invitado y colaborador del día de hoy. Para dar continuidad al tema que en la emisión pasada, por falta de tiempo, quedó inconclusa. Muchos de ustedes ya lo conocen, sobre todo aquellos que tuvieron a bien acompañarnos durante la primera temporada de este programa. Es un gusto saludar esta noche al arquitecto Pablo Rosas Juárez, ex cronista municipal y actual cronista por la MECROM. Bienvenido, arquitecto Pablo. En esta ocasión continuaremos y daremos fin al tema que iniciamos la emisión pasada, el desagüe real de Huehuetoca y el río Cuautitlán. Como lo comentamos, el tema de las inundaciones es un tema y problema actual, pero que tiene origen desde la misma fundación de lo que se llamó Tenochtitlán, ya que desde esa época hasta pasando la Nueva España y continuando con la época actual, ha sido tema de conversación y atención en la época de lluvias. Sin duda, el abordar este tema nos ayudará a comprender mejor esta problemática de la ciudad y del Valle de México. Buenas noches, arquitecto, bienvenido nuevamente. Buenas noches, es un placer, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y más gusto me da el poder platicar parte de la historia de lo que ha sido Teoloyucan. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo al tema del llamado Real Desagüe de Huehuetoca, que en este lugar llamado Teoloyucan, en su momento tuvo gran importancia la participación de nuestra gente. Una participación que de alguna manera fue en principio una obligación hacia los administradores de la Nueva España. Y digo una obligación porque no estuvieron exentos, ante todo, los habitantes de aquí, de este lugar, a participar en esa apertura del canal a cielo abierto y, peor aún, en el túnel llamado túnel del Tajo hacia el Tajo de Nochistongo,
que con la poca maquinaria o nula maquinaria que había, tuvieron que excavar en las entrañas de la tierra, sin protección, sin equipo como el que hoy conocemos, simplemente su pala, su pico y el llamado shundi. Y todo esto nos debe dar un panorama de lo que se vivió en aquella época. Por un lado, la información recabada es a través de fuentes como el Archivo General de la Nación, como algunos escritos que relatan esta historia, pero también las vivencias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que nos platicaron de qué manera trabajaron en ese lugar. Hoy este tema para muchos será desconocido, casi olvidado para los que se enteraron. Esta situación se dio a partir de 1608, que es cuando arrancó la construcción de este desagüe, y al principio funcionó correctamente. Y digo al principio porque fue solo un año. Fue una maravilla, desalojó el agua de la laguna de Zumpango, del río Cuautitlán, todo quedó casi a la perfección. Bajó el nivel del agua, aquí en la zona aparecieron terrenos que se fueron poblando inmediatamente, pero llega el año de 1609-1610 y una catástrofe sobre este tema. Aquí cabe recordar que el ingeniero Enrico Martínez desarrolla este proyecto con su tecnología, con su entender, con su conocimiento, y armado de 15,000 peones a la vez. Es como arrancan la excavación en la zona del lago de Texcoco, cruzan por Teoloyucan, cruzan por Huehuetoca, y lo que en apariencia fue todo un récord en tiempo, en costo, en recursos humanos, poco les duró el gusto, porque entonces vienen las críticas al trabajo realizado. Por un lado, el agua que salía del lago de Texcoco finalmente se ve obstruida por el asolvamiento del canal a cielo abierto que se abrió en ese entonces. No se recubrió el talud, no se le dio el talud correcto, y simplemente la fuerza del agua fue deslavando los bordos. El menor de los problemas quizá, porque más adelante, ya en lo que fue el túnel, que iniciaba precisamente en la zona de Huehuetoca, también se va deslavando. Las paredes se ven afectadas por el empuje del agua. Hay desplomes. Las zonas más afectadas por este empuje del agua finalmente se vencen. Las lumbreras se ven obstruidas y para pronto se bloquea el agua, no hay paso, y ahora retrocede hacia su origen, que era la laguna de Zumpango, y el río Cuautitlán, pues igual, en el punto llamado Vertideros, ahí se revierte y entra a la laguna de Zumpango, y total, quedamos como en su origen, que con gran entusiasmo se hace esta obra y se queda abandonada mientras se le busca alguna solución.
El ingeniero Enrico Martínez es apresado por su falla. Sin embargo, por ser el único que conocía más a fondo al respecto, fue librado a poco tiempo. Hubo tantas opiniones, unos en contra, otros en favor, pero finalmente no se ponían de acuerdo. Trataron de desbloquear la circulación de esta agua. En parte lo lograron porque se siguieron afectando las paredes de este túnel. Hasta que se suspende totalmente. Estamos hablando del año de más o menos el 1617, 1618, más o menos. Y así se pasa el tiempo entre buscar soluciones, entre regaños, entre encarcelamientos, entre tantos problemas. Y la Ciudad de México, cada que llovía, tenía problemas. Ciudad de México o la llamada Nueva España. Llega una situación, como dicen, para el colmo de males, que un temblor de fuerte magnitud hace que se desplome el 90% del túnel. Y es una cosa atroz, garrafal, en donde ya no hay manera de usar ese medio para extraer el agua que tanto problema causaba a la llamada Nueva España. Y para el colmo de males todavía, el día 21 de septiembre de 1629 cae un torrencial aguacero que dura 3 días con sus respectivas noches. Y esto hace que el agua de la ciudad de la Nueva España suba inmediatamente y que esté 5 años bajo el agua. 5 años cubierta bajo el agua esta ciudad. Mucha gente salió de ahí, pero también quedó diezmada. Después de los 5 años de este gran problema, queda una población de alrededor del 10%, que es prácticamente nada. Algunas partes, como lo que hoy conocemos como la Villa de Guadalupe, que en aquel tiempo ya contaba con una ermita, era la parte más alta en donde muchos se refugiaron. Sin embargo, eso hizo que se hicieran nuevos planes, nuevos proyectos, porque no era posible que esta ciudad tan grande, tan magna, como lo fue primero la Gran Tenochtitlan y después la Nueva España, pudiera quedar ahí olvidada, enterrada. Y había 3 soluciones prácticamente. La primera es tratar de restablecer la salida del agua por el mismo rumbo que trazó Enrico Martínez. La segunda era buscar otro lugar, otra salida. Pero desgraciadamente el Valle de México, el Valle de la Anáhuac, como su nombre lo dice, estaba rodeado por cerros. Había una posibilidad hacia la zona de Tlaxcala, hacia la zona sur del Valle del Anáhuac, pero era también más costosa en ese momento. Y ahí ya nada más quedaban 2 de las 3 opciones. Habilitar nuevamente el proyecto de Enrico Martínez o cambiar la ciudad a la zona de Naucalpan, que era ya una zona más alta. Pero resulta que al valorar, al hacer un avalúo de cuánta construcción ya existía en la Nueva España, vieron que era el inconveniente, porque era más costoso cambiar esta ciudad que quedarse ahí y buscar esa otra solución.
Pero esa otra solución tardó muchos años. Es incomprensible que no actuaran para tomar una decisión más rápida. Siempre tratando de que funcionara, desasolvaban, corregían albarradones, etc. Hasta que en 1798 llega aquí a esta zona el ingeniero arquitecto Ignacio Castera, que encuentra una solución práctica siguiendo el proyecto de Enrico Martínez. Y esa solución práctica es igual abrir otro canal, otra zanja ancha de la zona de Ecatepec o desde la parte oriente de la Nueva España, llegando a la laguna de Jaltocan, la de Zumpango y hasta Huehuetoca. En ese tiempo ya se había excavado y convertido un tajo a cielo abierto el túnel del que ya hacíamos referencia, que se había desplomado por un temblor. Lo que hizo fue simple, desasolvar esa zona donde existió el túnel y construir ese canal que lleva su nombre. Pero ahí es la importancia de Teoloyucan. Si bien es cierto que lleva su nombre el canal de Castera, que lo ubicamos la mayoría en la zona oriente de nuestro municipio, y que en un tiempo trajo el agua a esta zona norte de actualmente la Ciudad de México, pocos saben, pocos conocen o reconocen que este proyecto de Castera contemplaba dos tramos. El primero, que ya he descrito, y el segundo, que era a partir de Teoloyucan a la zona del Gavillero, donde desembocaba el agua de los vertideros y de la laguna de Zumpango, para convertir en una línea recta lo que hoy es el Canal de Aguas Negras, o en ese momento le llamaron el extravío o desviación del río Cuautitlán. Para esto tuvo que traer gente de fuera, porque aquí ya no existía la mano de obra suficiente para hacer esta obra. Y estamos hablando de pocos kilómetros, porque en aquel tiempo que se llamaban las Trabas de Santo Tomás, hoy las compuertas de Santa María Caliacac, hacia el norte, hay una excavación que hoy conocemos como el Canal de Aguas Negras, que llega a Huehuetoca. Pues ese era el extravío o la desviación de ese río Cuautitlán en ese momento. Lo que sus antecesores no vieron, que era mejor hacer este nuevo canal que toda la maniobra que se hizo. Sin embargo, con este nuevo canal, que ya resultó más eficiente, porque al desasolvar la zona en demolición del túnel de Enrico Martínez, el agua ya fluye, y fluye más rápido que el zigzaguear que tenía este río a partir de las compuertas o Trabas de Santo Tomás, que zigzagueaban hasta el vertidero. La altura impedía que corriera el agua, pero Castera, al desviar de Teoloyucan a Huehuetoca ese río, provocó que desapareciera la laguneta de Coyotepec, que en ese tiempo era territorio de Teoloyucan, puesto que Coyotepec, por orden de la Corona Real, fue cargado a Teoloyucan como un municipio, como un pueblo más, como un barrio. Si bien es cierto, corrió el agua, pero eso contribuyó para que desaparecieran la laguna de Coyotepec o laguneta, así como la laguneta de San Juan Ciclatepec, y en este caso aparecieran más espacios para ser poblados, como el barrio de Santiago, el barrio de Analco, el barrio de San Juan. Y así es como la zona norte y la parte oriente de la Ciudad de México quedó libre de las aguas. Este arquitecto, con esa gran visión, vino a resolver en un par de años lo que tardó casi 200 en no resolverse.
De los problemas más graves que se tuvieron es que fue un costo altísimo que costó el proyecto de Enrico Martínez. Fueron muchos recursos humanos los que se invirtieron. Se calcula que hubo un mínimo de 30,000 muertes, de 30,000 peones que fallecieron en esa gran obra. Y que en el periodo de Enrico Martínez hasta antes de Castera se consideró como una obra inútil, y que en 2 años este arquitecto solucionó el problema. Quiero comentar algo al respecto para Teoloyucan, para los que vivimos aquí. Cuando viene el ingeniero Castera, se ve la necesidad de demoler la iglesia que compartía Santa María Caliacac con Axalpa, porque estaba en la parte más alta de esa zona y que era por donde tenía que desviar ese río llamado Cuautitlán. Al demoler esta iglesia, que por alguna extraña razón era compartida por 2 barrios, se tiene que reubicar, y así lo hacen, con un acuerdo de que quien terminara primero su iglesia se llevaría la imagen de la Virgen de la Asunción, que era la patrona del lugar a quien veneraban. Pues como se sabe, Caliacac, Santa María Caliacac, fue el vencedor, y Axalpa tuvo que adoptar a la Virgen de la Candelaria y continuar así nuestra vida. Hoy esta Virgen está ubicada en el barrio de Santa María Caliacac, en su tercer iglesia. Y Axalpa hoy tiene una segunda. Esa es la historia de lo que, a grandes rasgos, de lo que fue el gran desagüe real de Huehuetoca y cómo afectó más que beneficiar a los habitantes de nuestro pueblo. Y pudiéramos abundar al respecto. Aquí yo comentaría o preguntaría alguna pregunta que me quisieran hacer, algún cuestionamiento. Un cuestionamiento en específico para usted. ¿Cuál fue el beneficio o afectación principal de la construcción de esta obra que atravesó o cruzó lo que en aquel entonces era nuestro municipio? Yo creo que en ningún momento puedo hablar de un beneficio. Primero porque fue un crimen ecológico el haber destruido el Gran Lago a través de ese proyecto. Y digo ningún beneficio porque también para Teoloyucan, al haber un deceso muy notable, al haberse obligado el ingeniero Castera a traer gente de otros lugares como Jalatlaco o Xalatlaco en la parte sur del Estado de México, de El Oro, de algunas zonas de aquí del Estado de México, pero no nada más, sino también de lo que hoy conocemos como el Estado de Hidalgo, de Guerrero, de Morelos, gente que trajo para poder desviar el río Cuautitlán. Hablando de esa gente, cuando llegaron se asentaron en la falda oriente de la loma de Coyotepec. Realizaron su trabajo durante no más de 2 años. Muchos regresaron a su lugar de origen, pero muchos se quedaron aquí en la zona. Y es como vemos o como sabemos que aquí abundan sus descendientes de aquella gente que hizo posible desviar el río Cuautitlán. Los apellidos van desde Rojas, Vázquez, Velázquez, Martínez, Montoya, entre los principales. Pero hablar de un beneficio no creo, no lo hay, porque si al principio les pagaban un salario, les
retribuían con carne, con leña, con comida. Finalmente el periodo fue poco y en la parte final donde era responsabilidad de Enrico Martínez, tenían que obligarlos a punta de bayoneta, a punta de un arma que desgraciadamente llegaban hasta asesinarlos, pero preferían huir que continuar en este tipo de trabajo tan rudo, en donde por enfermedad o por maltrato falleció mucha gente. Entonces no puedo hablar de que hubo un beneficio. Bueno, ni para la Ciudad de México o llamada Nueva España, porque al haber un fracaso, después de 1798, que es cuando se concluye este trabajo y que dura unos cuantos años, pero la inundación sigue permanente en la llamada Nueva España o del Virreinato. Pasa el tiempo y después de lo que ya es la independencia de México, 1935, se origina otra idea, se crea otra idea y nace lo que es el Gran Canal del Desagüe, que en este caso está ubicado en la parte parte poniente de Teoloyucan, colindando con el municipio de Zumpango. Con la participación de un ingeniero de apellido Garay, él piensa que es más factible romper la roca y sin recubrir un túnel que puede sacar el agua hacia Tequisquiac. Y así se hace. En poco tiempo perfora alrededor de 11 kilómetros y fue un resultado fantástico, igual, en poco tiempo. Y lo más importante, es inaugurado en la época final del Porfiriato. En la entrada de esta agua al túnel se construye un edificio con detalles o con el estilo afrancesado. Y le toca en suerte a Porfirio Díaz hacer la inauguración. El éxito es tal que entonces piensan en otro proyecto similar que le llaman el segundo túnel de Tequisquiac, a cargo del ingeniero Luis Espino, de origen mexicano, que para que le dieran el trabajo tuvo que construir 22 millones de tabiques y quemar gran cantidad de cal que le llamamos apagadas, construyendo hornos especiales para esto. Pero esa es otra historia y más adelante continuaremos con ella. Bien, sin duda fue un tema muy interesante que la mayoría de los que habitamos este municipio desconocíamos. En un minuto, ¿qué nos podría resumir de este tema? Pues que Teoloyucan ha sido siempre un lugar histórico desde su aparición hasta nuestra época. Si hablo de la época mexica, si hablo de la época llamada prehispánica, fuimos parte del señorío de Cuautitlán, y tan importante que aquí se gobernó en más de 150 años en diferentes lapsos de tiempo. Si hablo de la época del virreinato, hablo precisamente de lo que Teoloyucan con su gente contribuye a lo que fue la construcción del desagüe real de Huehuetoca y la construcción o desviación del río Cuautitlán. Eso sería lo importante. Si me permiten unos segundos, quiero agregar que en la parte final de toda esa época se nos destruyó ese río Cuautitlán tan maravilloso que fue, y nos los cambiaron por un canal de aguas negras como una afectación más para los teoloyuquenses. Muchas gracias, arquitecto. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo de esta emisión.
Fue muy interesante toda su crónica y sus narraciones. Gracias nuevamente, fue un gusto y placer tenerlo con nosotros. Esto es Crónicas Teologienses. Hasta la próxima. Y no lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia y otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.